Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa mañana de alabanza. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has sustentado. Señor, gracias. No nos hemos equivocado de Dios. Tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra. El único que tiene la autoridad y el poder para perdonar multitud de pecados. Mi Señor, gracias por todo lo que nos muestras en la semana. Gracias, Señor, porque hay más personas dispuestas a abrir su corazón, a doblar la rodilla delante de ti, a aceptarte como Dios. Y hoy más que nunca, Señor, tu sangre sigue alcanzando después de 2000 años para seguir lavando personas, lavando corazones, cambiando destinos, haciendo personas nuevas. Mi Señor, gracias a ti tenemos vida eterna. Gracias a ti, Señor, somos nuevas criaturas. Podemos caminar caminos diferentes gracias a que tú los has cambiado. Mi Señor, gracias por una mañana más. Gracias por un año más. Y gracias, Señor, porque más pronto estamos de ti, de nuestra salvación. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que están aquí esta mañana. ¿Tenemos personas nuevas el día de hoy? ¿No tenemos personas nuevas? No. Muy bien, mis hermanos, pues estamos en esta carta primera de Timoteo. Y pues bueno, esta semana ya la vamos a terminar, esta semana. Y este mensaje se llama Despojados de la verdad. Y vamos a primera de Timoteo capítulo 6 versículo 1 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? Despojados de la verdad. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, pues este mensaje va a ser de mucha bendición. Si tú lo pones en práctica en tu vida, vas a entender pues muchas cosas. Hemos durado casi 3 meses en primera de Timoteo. Y yo no sé a ti, pero pues a mí me ha parecido algo impresionante. Impresionante cómo debe de funcionar la iglesia de Dios. Cómo debe de funcionar la iglesia de Dios. Y bueno, pues vamos a leer, mira, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice aquí. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos. Esa palabra en el griego es merecedores, dignos de todo honor. Y quiero que pongas atención en la última parte del versículo, mira. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Quiero que pongas atención, mi hermano, porque aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: todos los cristianos o los hijos de Dios que son esclavos, a eso se refiere aquí. Mira, tengan a sus amos por dignos, merecedores de todo honor. Esa palabra honor es timé y quiere decir principalmente respeto, pero por implicación quiere decir
reverenciar o servir. Entonces mira, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que todos los cristianos que están en esclavitud tengan a sus amos por merecedores de todo servicio o de toda reverencia. ¿Y cuál es la finalidad, mi hermano? La finalidad es para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Fíjate bien, tienes que poner atención en esto, mi hermano, mi hermana, porque esto aquí está hablando de patrones y está hablando de empleados. Entonces, el consejo para el empleado cristiano, ¿cuál es? Que tiene que servir a su patrón de la mejor manera, lo más que pueda, cumplir con su trabajo. ¿Y cuál es la finalidad? Que no sea blasfemado el nombre de Dios y la enseñanza. Y solamente por comentarte algo, mi hermano, los esclavos cristianos se cotizaban más que un esclavo incrédulo. ¿Por qué? Porque el esclavo cristiano cumplía cabalmente su trabajo. Entonces fíjate, mi hermano, mi hermana, esta mañana la mayoría de aquí tienen un patrón, tienen una patrona. Pues su obligación como hijos de Dios es hacer con excelencia su trabajo. ¿Por qué? Porque cuántas veces dicen, pues es cristiano. Y obviamente, si no estás haciendo un buen trabajo, obviamente si estás haciendo las cosas mal, pues es blasfemado el nombre de Dios. Y obviamente la enseñanza que está recibiendo, versículo 2, y aquí habla de los amos creyentes. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Pues bueno, tienes que entender que en ese tiempo la base de Roma o los que sostenían el imperio romano, pues eran los esclavos. En ese tiempo. Pero, ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Pues que son culturas. Así venía la cultura desde ese tiempo. Pero esto nos muestra cómo debe ser la relación entre los patrones y los trabajadores. Y mira, versículo 2. Y los que tienen amos creyentes o patrones creyentes, mira, no los tengan en menos por ser hermanos. ¿Qué sucedía? Bueno, pues que, ¿sabes una cosa? Que muchos pues esclavos en la iglesia ya tenían algún puesto de autoridad, ¿verdad? Porque pues tú lo sabes, esto no se maneja por amistad, no se maneja por ninguna cosa, sino por lo espiritual. Y sucedía que cuando estaban conviviendo en la iglesia, pues el amo pues no tenía puesto de autoridad. O tanto amo como esclavo se sentaban en la misma mesa a comer. Pero en casa, en el lugar de trabajo, obviamente no era así. ¿Quién era el que servía a la mesa? El esclavo. ¿Quién era el que desataba la correa de las sandalias? El esclavo. Pero en la iglesia eran iguales. De hecho, dice la escritura que para Dios no hay acepción de personas. Entonces mira, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. O sea, no agarren esa confianza de la iglesia y se vayan a casa o al lugar de trabajo pensando que son iguales. No, mira, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y mira lo que dice al final. Esto enseña y exhorta. Siguiente versículo. Y mira, mi hermano, quiero que pongas atención en esto. Es bien importante.
Aquí se refiere a todo lo que nos ha dicho ya en la carta, a todo lo que nos ha dicho. Mira, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la santidad, no quiero que pierdas esto de vista. Si alguno enseña otra cosa. Si alguno enseña otra cosa. Siguiente versículo. Mira lo que dice ahí. Está envanecido, nada sabe y delira. Esa palabra delira en el griego tiene pensamientos malsanos. Entonces fíjate bien, mi hermano. Quiero que entiendas esto. Esta carta, mis hermanos, el motivo de esta carta es principalmente correctiva. Es correctiva. ¿Tú te acuerdas que le dijo ya Pablo a Timoteo? Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte. Pero en caso de que no llegue, dice, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Eso ya le dijo por ahí del capítulo 3. Entonces, el motivo de la carta es para que Timoteo supiera cómo deben de ser las cosas en la iglesia. Entonces, mira, vamos rapidito, primera de Timoteo 1:3. Acuérdate que aquí el Espíritu Santo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la santidad, está envanecido. Nada sabe y delira. Entonces, ¿qué es el contenido? ¿Cuál es el contenido? Lo que dice el Espíritu Santo, que si alguno enseña otra cosa, pues mi hermano, mira, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Capítulo 2, versículo 1. Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa diferente a todo lo que él ha dicho en la carta. Por eso es necesario que tú, mi hermano, pongas atención en qué cosas es necesario que no se enseñen de diferente manera. Mira, capítulo 2. ¿Qué era lo que sucedía? Aquí el apóstol Pablo empieza a tocar el tema de la oración. ¿Sabes qué sucedía? Que los seguidores de la circuncisión ya estaban enseñando que solamente debían orar por ellos mismos y por los prosélitos. Solamente. Pero aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no. Necesito que supliques por la mayor necesidad. Todo esto ya lo vimos en el griego en estos 3 meses. En estos 3 meses, mira, que supliques por la mayor necesidad, que ores fervientemente, que intercedan, que agradezcan. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. ¿Te acuerdas que vimos lo que más le urge a las personas? ¿Cuántas personas dicen, que a mi hijo no le vaya mal, que a mi hijo le vaya muy bien en su viaje, que a mi hijo Dios lo socorra con otro carro, que a mi hijo? No, mi hermano. Tú debes pedir que a tu hijo o a tu hija Dios le dé salvación. Eso es lo más urgente para las personas que no conocen a Dios. Eso es lo más urgente. Entonces, quiero que pongas atención, mi hermano, ¿por qué? Fíjate bien. Aquí dice que se tiene que orar, se tiene que interceder por todos los hombres o mujeres. Esa palabra es antropos. Siguiente versículo. Entonces, si te fijas, mi hermano, si te fijas, ¿qué es lo que quiere el apóstol Pablo? Que no se enseñe de diferente manera. Mira, por los reyes o por los gobernadores, los que están en autoridad, para que vivamos en paz, en toda santidad y dignidad. Pásate al versículo 8, por favor. Ahora fíjate bien, mi hermano. Pablo le ordena a Timoteo que la oración en la congregación
la deben de llevar a cabo los hombres. Ahora, fíjate bien. Si tú dices, mi hermano, mi hermana, fíjate bien, pon atención. Si hay reuniones de oración, ¿cuántas personas han asistido a reuniones de oración en una iglesia? ¿Cuántas personas? ¿Todas o la mayoría de aquí? ¿Cuántas personas? ¿Todas? A ver, levanten su manita. ¿Casi todas? Ok. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, has visto que son mujeres las que llevan la oración? Ok, pues mira, aquí lo que dice el Espíritu Santo es que son los hombres. Fíjate bien, quiero que pongas atención. Lo que dice el versículo 8. Quiero pues que los hombres, quiero que pongas atención porque en el versículo anterior que leímos, ¿te puedes regresar al versículo 1? Aquí dice que se necesita que se ore, que se interceda por todos los hombres. Esta palabra hombres es antropos, es hombre y mujer o ser viviente. Pásate al versículo 8. Aquí la palabra que usa es el griego aner y quiere decir hombre, esposo, marido, varón, el que engendra. Quiero pues que los varones, quiero pues que los maridos lleven la oración en la congregación, porque si tú te acuerdas en el versículo 1 nos está diciendo cómo se debe llevar la oración en las congregaciones. Ahora, ¿es correcto que una mujer la lleve? Sí, mi hermano, pues si no hay hombres, sí. ¿Es correcto que una mujer la lleve? Sí, mi hermano. Si los hombres no toman su responsabilidad, claro que sí. Porque si los hombres no toman su responsabilidad, ni modo que nadie ore. Fíjate bien, mi hermano. Pero esta es la orden del Espíritu Santo, mi hermano. Que los hombres oren en todo lugar. Pero no solamente tienen que ser hombres o deberían de ser hombres. Número 2, levantando manos santas, es decir, deben exhibir santidad en su vida y después, mira, sin ira en su corazón. Y vimos esa última palabra, contienda, es sin dudas o vacilación en su corazón. Fíjate bien, quiero que pongas atención, mi hermano, porque esta es la manera que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo es que debe funcionar la iglesia? ¿Cuál iglesia? Todas. Y cuando no se hace esto, nos estamos saliendo de los parámetros de Dios. Por eso es importante, mi hermano, que tú conozcas la Escritura y que tú sepas lo que dice la Escritura. Pásate por favor al versículo 11. Entonces, capítulo 2 trata de la oración en la congregación. Le dice a Timoteo, deben de orar por todos los hombres, deben de interceder por todos los hombres y mujeres. Pero la oración la deben liderar los varones. Ahora mira, versículo 11. La mujer aprenda. Esa palabra, todo esto ya lo vimos, mi hermano, pero es necesario recordarlo porque es necesario que tú entiendas lo que dice el Espíritu Santo. Si alguno enseña otra cosa diferente, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la santidad, está envanecido. O sea, se cree más que Dios. Nada sabe y tiene deseos malsanos. Por eso es necesario que tú sepas de lo que se trata la carta. Mira, la mujer aprenda. Esa palabra aprenda lo vimos en el griego manzaneto. La mujer esté aprendiendo
con toda obediencia. 12. Porque no permito a la mujer estar enseñando. ¿Te acuerdas, mi hermano? Todo esto ya lo vimos en el griego. Y principalmente lo que no se debe permitir en una iglesia es que la mujer tenga puesto de autoridad sobre hombres y mujeres. ¿Sí te acuerdas? Ya lo vimos. Por ejemplo, la mujer puede ayudar, obviamente, en la escuelita dominical. Obviamente, enseñando a otras mujeres. O sea, hay muchos ministerios, mi hermano. Hay muchos ministerios, pero lo que enseña aquí Primera de Timoteo es esto: no permito a la mujer estar enseñando, ni ejercer dominio, también lo vimos en el griego, estar ejerciendo poder, ¿sobre quién? Sobre el hombre, sino estar en silencio. Si tú quieres checar todo esto, el mensaje se llama El corazón caído, me acuerdo. Parece que se llama El corazón caído. Siguiente versículo. Ahora nos dice por qué debe de ser de esa manera. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. Porque es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios. Ahora, ¿por qué está ¿cómo le llaman a eso? ¿La qué? Liberación. ¿Por qué está eso? ¿Te acuerdas que nos fuimos hasta Génesis 3:16? Por el corazón caído de la mujer, a la mujer se le dieron 2 maldiciones. ¿Cuál fue? Una de ellas, ¿cuál fue? ¿No se acuerdan? Que cada que tuviera sus hijitos, ¿qué? Dolor en el parto. A las mujercitas que tenemos aquí, ¿sí les ha dolido? Bueno. Pues esa es la primera maldición. La segunda es que porque por su corazón caído quiere gobernar. ¿A quién? Pues al primero, a su marido. Luego en el trabajo, ella. Luego en la iglesia, también ella. Fíjate bien, mi hermano. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo le dice a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa diferente, no debe de ser de otra manera. Y luego de eso pasamos al capítulo 3 y nos empezó a decir las principales características del pastor. Mira, 3:2, vamos al 3:2. Pero es necesario, esa palabra la vimos en el griego, es su deber, es obligatorio para el pastor que sea irreprensible. Esa palabra la vimos en el griego en epileptos. No significa que no tenga pecado, no significa que ya no peque, sino que si comete alguna falta, pues se pone a cuentas con Dios y con las personas que se necesita. Eso es. Es obligatorio que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, carácter templado quiere decir. Esa palabra prudente es dominio propio o discreto. Esa palabra decoroso, mira, esa palabra decoroso quiere decir de hábitos ordenados. Fíjate bien, todas las características del pastor, mira. Hospedador es lo mismo que hospitalario. Apto para enseñar, siguiente. No dado al vino. No pendenciero. Esa palabra no pendenciero es golpeador o peleonero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, quiere decir gentil o suave. Apacible quiere decir pacífico o que no combata. Y no avaro quiere decir que no ame al dinero. Versículo 4. Si te fijas todas las características. Son muchas, ¿verdad? Bueno,
Pues los que aspiran al pastorado, mis hermanos, esa es la listita. 4, que gobierne bien. Esa palabra también la vimos en el griego, kalos. Que gobierne excelentemente, ¿qué? Su casa. Fíjate bien. Que tenga a sus hijos en obediencia y con toda respetabilidad. Todo lo descompusimos así en el griego, ¿sí se acuerdan? Para ver exactamente lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y ya después dice, porque pues si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? ¿Verdad que sí? Pásate por favor al versículo 8. Y luego, versículo 8, mira, los servidores, de la misma manera o asimismo, los servidores, pues son los que ayudan en la iglesia, mi hermano. Por ejemplo, los que hacen el aseo. Por ejemplo, los que cantan. Por ejemplo, todas las personas que apoyan en los diferentes ministerios. Ahora, si tú dices, pero eso no se ve, ay, mi hermano, pues tristemente no se ve y por eso las iglesias están tan mal. Mira los requisitos para los servidores. Los servidores de la misma manera deben ser, esa palabra honestos significa respetables, sin doblez. Lo vimos en el griego, esa palabra quiere decir de dos lenguas. O sea, que dice una cosa frente a una persona y luego frente a otra persona dice otra. Tiene que ver con la hipocresía. No dados a mucho vino, no avaros, no avaros de ganancias deshonestas. Siguiente versículo. Que guarden. ¿Te acuerdas esa palabra guardar? La vimos en el griego y pues hablaba de una mujer embarazada y significa principalmente mantener o tener. ¿Cómo mantiene una mujer embarazada a su bebito en la panza? Si come algo, pues luego come el bebé. Si toma algo, pues también el bebé, ¿verdad? ¿Cómo lo protege? Pues mucho, ¿verdad? Para que lastimen al bebé, pues tendrían que lastimar a la mamá. Esa palabra, mis hermanos, son palabras muy hermosas, mira. Que mantengan el misterio. ¿Cuál misterio? Hay muchos misterios que están en el Nuevo Testamento, muchos. Por ejemplo, que Cristo iba a habitar dentro de nosotros, por ejemplo, lo vimos en Colosenses. Otro misterio, la encarnación de Jesús, ¿verdad? Otro misterio, que nosotros somos coherederos, ¿verdad que sí? Ok. Que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y vimos esa palabra conciencia tiene que ver con conocimiento. Y derivado del conocimiento, pues con las buenas obras. ¿Verdad que sí? Ok. Siguiente versículo. Y estos, los servidores, mira, sean sometidos a prueba primero. Esa palabra prueba la vimos en el griego, examinar, evaluar, juzgar con el fin de decidir. Fíjate bien, ¿cuántas veces llega alguien a la iglesia y dicen, toca la batería? Órale, para arriba, luego. O quiere barrer y órale, para arriba, luego, a barrer. O quiere pintar y luego, no, mi hermano, mira lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que las personas que quieren ayudar o participar en algo de la iglesia, primero tienen que ser sometidos a prueba. ¿Dónde? En la misma iglesia. Si hay una personita, por ejemplo, que
Se quejaron una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces. Y él dice, yo quiero cantar, porque mira, canto bien bonito. Y se echa 2, 3 así. Y dices tú, no, sí canta bonito. Es más, podría competir con Pavarotti. Pero tiene hartas quejas. ¿Qué crees que se deba de hacer? Eso es, mi hermano. Que sean sometidos a prueba primero. Y fíjate bien lo que sigue diciendo la Escritura. Y entonces ejerzan, lleven a cabo el diaconado si son irreprensibles. Esa palabra en el griego es anencletos. ¿Y qué crees que quiere decir? Anencletos quiere decir en su vida privada o en su vida pública. Es decir, que la persona, mujer o hombre, que quieran ayudar aún para lavar los baños de la iglesia, se tiene que preguntar en su casa cómo viven. A su mamá, a su papá, a su esposa o a sus hijos. Después, el testimonio de la iglesia. Y si son irreprensibles, ¿qué dice ahí? Entonces ejerzan el diaconado. ¿Me lo puedes poner ese mismo en NBI, por favor? Entonces fíjate bien, mi hermano, ¿esto se hace? No se hace. No se hace, y por eso hay tantas piedras de tropiezo. Porque ven al que sirve en la alabanza y lo ven el sábado y anda quebrando las muchachas, quebrándolas. Dicen, échate una copa. Dicen, no, yo cerveza porque soy cristiano y no me puedo tomar más de 3. Y entonces quien los ve dice, ay, mira, pues entonces yo creo que no está tan mal, porque mira, él nomás se toma 3 y nomás quiebra como unas 6 o 7 veces a las muchachas. No, mi hermano. Por eso es, mira lo que dice la NBI, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Versículo 12, ¿me lo pones ya en Reina Valera? Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que esto no se hace. Que esto no se hace y por eso hay tanta piedra de tropiezo en las iglesias. Y por eso luego las personas dicen, es que a mí me quitaron. Pues ¿cómo no? Si pasó un año y medio y nunca arreglaste tus actitudes. Por eso es necesario, mis hermanos. Fíjate bien, mira, los diáconos, servidores, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien, otra vez, calos, excelentemente, sus hijos y sus casas. Regresa al versículo 11, por favor. Ahí hay un pequeño paréntesis. Aquí habla de las mujeres, de los diáconos o de las mujeres que quieren servir en la iglesia. Entonces, si te fijas, mi hermano, ¿por qué el Espíritu Santo en el capítulo 6 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la santidad, está envanecido, se cree más que Dios, nada sabe y tiene deseos malsanos? Por eso, mis hermanos, es necesario estudiar la Escritura y no nomás estudiarla, ponerla a la práctica para hacer las cosas correctamente. Hacer las cosas correctamente. Mira, las mujeres, asimismo, o de la misma manera que los diáconos, y yo te decía que esa palabra que tradujo la Reina Valera como mujeres se puede traducir como las esposas, estamos hablando de los diáconos, o se puede traducir como las mujeres.
Pero a fin de cuentas, pues es lo mismo porque son servidoras. ¿Verdad que sí? Ok. Las mujeres, de la misma manera, sean honestas. Esa palabra es la misma para los diáconos, respetables, serias. No calumniadoras. Esa palabra la vimos en el griego, es diablos, que quiere decir literalmente amante de los chismes maliciosos. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana, quiero que pongas atención porque algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, en los hombres nos habla de hipocresía y a las mujeres de potencialmente chismosas. Fíjate bien, mi hermano. Esto, obvio, bueno, la escritura no se equivoca, mi hermano. No se equivoca. Es posible que los hombres tendamos más a la hipocresía. Es posible. Y que las mujeres tiendan más a ser chismosas. ¿Por qué? Porque la mujer pues habla de 20 a 23 palabras diariamente y los hombres nomás hablamos de 10 a 12,000. Entonces puede ser que por ahí vaya la cosa. ¿Verdad que sí? Entonces mira, las mujeres sean respetables, serias, no amantes de los chismes maliciosos, sino sobrias. Sobrias quiere decir prudentes. ¿Cuántas mujeres? Pues son imprudentes, imprudentitas, para que no se oiga tan feo, imprudentitas. Fieles, es principalmente dignas de confianza. Dignas de confianza, ¿para qué? Para todo. Nos vamos al capítulo 4, versículo 1. Entonces fíjate bien, mi hermano, por eso el Espíritu Santo dice, si alguno enseña otra cosa diferente, si alguno enseña otra cosa diferente, está envanecido. Nada sabe, nada entiende, es ignorante y tiene deseos malsanos. Por eso es, mi hermano, que la Escritura se tiene que estudiar cuidadosamente. Y tú te tienes que pasar en la Escritura para saber qué es lo que estás haciendo mal, mi hermano. No delante del pastor o delante de los hermanos, sino delante de Dios. Mira cómo empieza este capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, ya hasta me los aprendí, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto lo vimos, mi hermano. No es raro que la gente se desvíe de Dios. No es raro que la gente se aleje de Dios. Es lo más normal cuando abrimos la Biblia desde la época de los reyes. Y vimos un ejemplo, Jeroboam, ¿sí te acuerdas? Aquel que se quedó con las tribus del norte, que Dios lo puso al frente de 10 tribus. Pero ya cuando era rey, dijo, pues ya para qué van hasta Jerusalén a hacer sus fiestas. Mejor vamos a hacer 2 toritos de oro y aquí que les rindan culto. ¿Sí te acuerdas? Y que hizo todo, y que después mandaron un profeta desde Judá hasta Samaria a profetizar en contra de los altares. Y que cuando estaba ahí profetizando, él dijo, va a haber un descendiente del rey David de nombre Josías, y sobre estos altares se van a quemar huesos de hombre. ¿Cuáles huesos de hombre? De todos los sacerdotes de Satanás. Y entonces el rey Jeroboam levanta su manita y dice, detenedlo, prendedlo, y se le queda seca su mano. ¿Sí te acuerdas de todo eso? Y ya después, ¿qué es lo que sucede? Bueno, él nombra sacerdotes, él nombra sus propias fiestas como la de los tabernáculos, y ya después se le enferma un hijo y le dice a su esposa, oye, vete a Silo y pregúntale al profeta, ¿qué va a hacer de mi hijo? Pero le dice, disfrázate para que no te conozca. Pero Dios le dice a Ahías, al profeta Ahías, ¿sabes qué? Va a venir la mujer de Jeroboam y dile que por haberme abandonado, por haber dejado el camino, dile que su familia va a ser barrida como estiércol. El que muera en la ciudad va a ser comida por las aves, y el que muera en el campo va a ser comido por los perros. Y por cierto, cuando llegues a tu casa y pises tu casa, va a morir tu hijo. ¿Sí te acuerdas de todo eso? Ok, entonces fíjate bien, mi hermano. Algunos, dice el Espíritu Santo, van a apostatar de la fe, versículo 2, y nos da las características
de esas personas que van a apostatar de la fe, mira, son hipócritas, mentirosos y tienen cauterizada la conciencia, siguiente versículo. Y dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Siguiente versículo. Porque mira, todo lo que Dios creó es bueno. Todos los alimentos. ¿Te acuerdas que vimos que Jesús dice que no es lo que entra al cuerpo lo que daña el corazón del hombre? Porque lo que entra al cuerpo, dice, se va por la letrina. Lo malo es lo que hay en el corazón, porque de ahí salen los hurtos, los robos, las fornicaciones, los malos pensamientos, todo eso. Ahora, ¿por qué todo es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias? Mira, siguiente versículo. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Como ahorita, por ejemplo, pues la rosca de Reyes. Y si tú dijiste, ay no, yo no porque eso es pagano, pues tú nomás tenías que orar o traérmela a mí. Yo sí me la echo con mi café o con mi chocolate. Ahorita que se vienen los tamales, si tú dices, no, yo esos tamales no, porque esos son paganos, tráemelos a mí. Y más si son de chile verde, de pollo, de carnita de puerco, de mole, échamelos. Versículo 7. Y después le hace un llamado a Timoteo a la santidad. Y le dice, desecha los mitos, las fábulas profanas y de viejas. Y yo te he dicho, te expliqué esa vez. Esa palabra viejas es un modismo griego. En la Grecia antigua, las personitas ya mayores se sentaban en las esquinas y tenían una bola de chiquillos y les contaban historietas. Y entonces todos los chiquillos estaban con los ojos pelados. Entonces, aquí es un modismo que le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, o sea, los chismes, las historietas, las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y luego le dice, ejercítate, practica, entrena la santidad. Siguiente versículo. Y luego le dice, mira, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Por qué? Porque mis hermanos, pues este es tan solo un envase nada más. Y luego este envase después de los 50, todo le duele. Entonces, por mucho ejercicio que hagas, por mucho que te cuides de tu comida, de tu bebida, pues eso se va a acabar, ¿verdad? Y es lo que le dice aquí a Timoteo, mira. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la santidad, mira, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la que viene. Fíjate bien, mi hermano. Capítulo 5, versículo 1. Traté de agarrar más o menos las cosas más importantes. Las cosas más importantes. 5:1, si me pones 1 y 2 estaría excelente. Y aquí le dice a Timoteo, mira, le dice a Timoteo, no reprendas al anciano. Esa palabra reprender la vimos en el griego. No trates groseramente al anciano, sino invítale, anímale, exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Siguiente, a las ancianas como a madres, a las jovencitas. Es decir, le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? De ser necesario, corrige. ¿Corrige a quién? A los ancianos. ¿Corrige a quién? A las ancianas. Corrige a los más jóvenes de ser necesario. ¿Te pasas al versículo 20, por favor? Y mira lo que dice aquí. Acuérdate que ese nos brincamos algunos versículos, luego nos regresamos, porque el Espíritu Santo, pues bueno, hablaba de una cosa y luego de otra. ¿Sí te acuerdas? Y mira versículo 20. A los que persisten en pecar, primero versículo 1 y 2,
habla de que tiene que corregir. Tiene que corregir ¿a quiénes? A los que sea necesario corregir. Versículo 20 dice: a los que persisten en pecar, a los que permanecen, a los que continúan pecando, repréndelos, ¿qué dice? Delante de todos. Y vimos esa palabra reprender, es elenco, y quiere decir poner en evidencia o denunciar. ¿A dónde dice que hay que ponerlos en evidencia? Delante de todos. Fíjate bien, mi hermano, fíjate bien. Son órdenes del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo se tiene que hacer esto? Mi hermano, cuando es necesario. Cuando es necesario. No es una falta menor, no es un detalle menor, no, mi hermano. Si hay una persona que pasan los meses y los meses y los meses, y él dijo: yo soy cristiano, y aquí está en la iglesia, y sube sus versículos al Face, pero luego lo ves en una fiestecita echándose sus cervezas, sus beers, dicen los jóvenes. Y luego, ya con el tiempo, te llegan algunos videos donde está echándole su limón a su beer. Y ya tú le dices: mi hermano, pues es que esto se ve mal, mi hermano. Mira, procura no hacerlo. Pero pues pasan los meses, mi hermano, y sigue igual, y sigue igual, y sigue igual. Pero él dice que es cristiano, y pasa un año, y pasan 2. Tu obligación como pastor o como congregante es ponerlo en evidencia delante de todos. Si alguno enseña otra cosa, ¿qué dice? Está envanecido. O sea, se cree más que Dios. El Espíritu Santo da la instrucción, pero tú dices: no, yo creo no. ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? Entonces, fíjate bien. 5:3, por favor. Y después nos habla de las viudas. Que las viudas tienen que ser, ¿qué? Ayudadas económicamente. Lo vimos porque se llamaba obligación de la iglesia. Y deseamos que si es obligación de la iglesia, es obligación de los hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Ok. Pero ¿cuántas veces vemos que en la iglesia hay dinero, pero no se ayuda a las viudas? ¿Verdad que eso se ve mucho? Ok, bueno, pues mira, ahí honra, timao, ayuda económicamente a las viudas que de en verdad lo son. Y luego versículo 9 y 10 nos dice que sea de 60 años en adelante, esposa de un solo marido, que sea reconocida por sus buenas obras, si ha criado hijos, si se ha dedicado a la hospitalidad, si ha servido a los santos, si ha abastecido a los necesitados, si se ha dedicado a toda buena obra. Y después en el versículo 4 dice: pero si hay viudas que tengan hijitos, si hay viudas que tengan nietos, pues que ellos aprendan primero a ser responsables con los necesitados de su casa. Primera de Timoteo 6:3. Fíjate bien, mi hermano. A esto se refiere el Espíritu Santo cuando dice: si alguno enseña otra cosa diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos ir a Gálatas 1:11, por favor? Quiero que pongas atención en esta parte. Fíjate bien, lo que dice acá Pablo a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice eso Pablo? Por esto, mi hermano. Mira lo que le dice a la iglesia de Galacia. Esto llévatelo en tu corazón. Mira: mas os hago saber, hermanos, a la iglesia de Galacia, que el evangelio anunciado por mí, mira lo que dice ahí, no es según hombre.
o sea, el evangelio anunciado por Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por quién? Por revelación de Jesucristo. Regresa, 1 Timoteo 6:3. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es porque todo lo que el Espíritu Santo dictó, ¿de quién viene? De Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo dice que el pastor sea que cumpla estas cosas, que los servidores cumplan estas cosas. Si quieres servir, primero investíguenlo, su vida pública y su vida privada. Y si es irreprensible, entonces sí que sirva. ¿Son órdenes de quién? Cuando te dice, si una persona continúa y continúa en el pecado, y te dice, denúncialo delante de todos, ¿es orden de quién? De Dios. ¿Sí te fijas, mi hermano? Por eso dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la santidad. Es importante esto, sí. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces han oído de que es un Dios de amor? Hartas. ¿Cuántas veces hemos oído que es un Dios de perdón? Hartas. ¿Cuántas veces hemos oído que es un Dios de misericordia? Pero rara vez oímos que es un Dios de juicio. Rara vez oímos que es un Dios que desecha a las personas. Y vaya que los desecha. ¿Te acuerdas cómo desechó a Saúl para que no fuera rey? ¿Te acuerdas que vimos en Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso, que les dijo, pues si no se arrepienten y regresan a las obras anteriores y a su primer amor, dice, voy a quitar mi candelero de ahí? ¿Qué quiere decir? Voy a abandonar la iglesia. Fíjate bien, mi hermano. Tenemos que entender completamente quién es Dios para que podamos agradarle de la mejor manera. Claro que es un Dios de perdón, claro. Que es un Dios de amor, claro. Que es un Dios de misericordia, Dios de gracia, claro. Tan es así que vino a morir en la cruz por alcohólicos, drogadictos, prostitutas, secuestradores, ladrones y de todo. Claro que es un Dios de amor, sí, mi hermano, pero también es un Dios de juicio. Si una vez que tú escuchas la palabra, ¿cuál palabra? Esta, Primera de Pedro 2:2, la leche espiritual no adulterada, y que tú sigues viviendo igual, entonces sí, ¿te acuerdas el pecado de soberbia? Cuando tú sabes lo que Dios quiere, pero a propósito no lo haces. Vimos por ahí lo que dijo el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 5. Dice, si tú ves cometer pecado a uno de tus hermanos, pero ves que no es pecado de muerte, dice, ¿puedes orar por él? Pero si es pecado de muerte, dice, yo ahí no digo que se pida por el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Saber lo que Dios quiere y que tú dices tú, yo no, yo no. Ese es el pecado de muerte. Cuando a sabiendas sabes lo que dice la palabra. Cuando no sabías, no importa, pero una vez que tienes conocimiento, ya no hay marcha atrás, mi hermano. Ya no hay marcha atrás. Entonces fíjate bien, mi hermano, ¿cuántas veces has oído eso?
de que es un Dios de amor y de perdón, pero no escuchas que es un Dios de santidad. Se les olvida que en Romanos 5, por ejemplo, hablan de que somos justificados por la gracia de Cristo. Pero se olvidan que hay un capítulo 6 completo que habla de que si tú eres receptor de la gracia, hay santidad en tu vida. Por eso es importante. Siguiente versículo. Por eso dice el Espíritu Santo, mi hermano: pero si alguno enseña otra cosa diferente a lo que está aquí, mira, está envanecido. Esa palabra estufó en el griego, inflado de orgullo. ¿Sabes qué quiere decir también eso? Quiere decir necio. Está envanecido, nada sabe, es decir, es ignorante, nada entiende. Delira quiere decir tiene deseos malsanos. ¿Podemos poner el mismo versículo en NBI, por favor? Mira, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias. Regresa por favor a Reina Valera. Entonces mira, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la santidad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Siguiente versículo. ¿Cómo se llamó el mensaje? Despojados de la verdad. Y mira lo que dice aquí: disputas, pleitos, contiendas necias, de hombres corruptos de entendimiento. No quiero que pierdas de vista, si alguno enseña otra cosa, si alguno enseña otra cosa, es corrupto de entendimiento. Es decir, en el griego quiere decir completamente podrido. Tiene su entendimiento completamente podrido. Si alguno enseña una cosa diferente a la que está aquí, corrupto de entendimiento. Y mira lo que dice ahí: privado de la verdad. Esa palabra privados en el griego es despojado. En el griego es que ya le quitaron la capacidad espiritual de ver las verdades espirituales, de ver la verdad de Dios. Ahora fíjate bien, hay una característica de los pastores que enseñan algo diferente. Hay una característica de los líderes que enseñan cosas diferentes a lo que dice Primera de Timoteo. ¿Cuál es? El dinero. De hecho, la característica del falso maestro o falso pastor o pastor ladrón siempre es el dinero. Segunda de Pedro capítulo 2 del 1, todo el capítulo. Dice que harán mercadería, estarán haciendo negocio con ustedes. Mira lo que dice aquí: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Son los que enseñan otra cosa. Son los que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son los que no hacen caso de la doctrina de la santidad. Corruptos, completamente podridos de entendimiento y despojados de la verdad. ¿Por qué han sido despojados de la verdad? Mira, porque toman la piedad. Esa palabra ya la hemos visto muchas veces en el griego: eusedia, santidad. Palabra, evangelio, es lo mismo. Porque toman la santidad como fuente de ganancia. ¿Por qué han sido despojados de la verdad? Porque ya hicieron del ministerio un negocio. Entonces mira, si alguno enseña otra cosa, es privado de la verdad. Si algún pastor tiene otro interés
diferente al de la salvación, Dios le pone un velo espiritual para que no vea las verdades de la Escritura. Y si tú dices, pero todavía sigue predicando, sí, mi hermano, pero ya son palabras de Él. Ahí está, ya me trae mareado. Son palabras de Él. Ahora, ¿sabes una cosa? ¿Cuál es la desventaja de estar escuchando a un ladrón? ¿O cuál es la desventaja de estar escuchando a una persona que tiene un interés diferente a la salvación de las personas? ¿Cuál es la desventaja? Que ya no te predica la verdad. Y si ya no te predican la verdad, las personas no pueden crecer espiritualmente. Por eso dice Pedro: desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis hasta alcanzar la salvación. Primera de Pedro 2:2. Pues fíjate bien, mi hermano. Por eso es importante que si tú estás oyendo el evangelio, que tú pongas atención, mi hermano, que lleves a la práctica lo que estás leyendo. Mira, aquí nos habla de pleitos de hombres necios, completamente podridos de su entendimiento, que han sido privados de la verdad porque han tomado la santidad, el evangelio, la palabra como fuente de ganancia. Esta palabra, apártate de los tales, no está en los originales, mi hermano, no está en el griego. Te lo tengo que decir, pero eso no cambia el sentido. Eso no cambia el sentido. Podemos ir a Malaquías 2:4, por favor. Entonces fíjate bien, mi hermano. Porque han sido despojados de la verdad, porque han tomado la santidad del evangelio, la palabra, como fuente de ganancia. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que hace tiempo, cuando yo predicaba en Villa de Allende, un hermano se me acercó y me dice: hermano, es que usted habla muy feo. Le digo: bueno, yo nomás te predico lo que dice la palabra. Dice: es que yo donde me congrego, dice, ese pastor es una chulada. Dice: llegamos y nos da hasta nuestras palmadas en la espalda. Le digo: sí, mi hermano, pero ese es un ladrón. Llegas a la oración, te da tu café y te da tu rebanada de pastel y te dice que son 60 pesos. Llega a tu casa, te lleva 2 quesos o te lleva 3 y te dice que son 150. Y por familia dan 500 o 1000 pesos para construir el muro. Y te pide, y te pide, y te pide, y te pide. Dice, ¿qué cree? Que yo sé que es un ladrón. Dice: pero yo nomás con no darle. Le digo: no, mi hermano. Y le saco Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Digo: mira, privado de la verdad. ¿Por qué? Porque ha tomado como negocio la santidad. Por eso es importante, mi hermano. ¿Sabes una cosa? Que tú tienes que tener conciencia del lugar en donde estás. Y primero me tienes que ver a mí. Tienes que juzgar mis palabras con la Biblia en tu casa, para ver si lo que yo te digo es verdad. Segundo, tú tienes que ver mis frutos. Si tengo frutos buenos y además la palabra es palabra verdadera, no te quepa duda, soy un pastor de Dios. Y después tienes que voltear a ver al que tienes al lado y ver si es un hijo de Dios. Porque si hace 2000 años había falsos hermanos, dice Pablo, hoy hay más que nunca. Y después de eso te tienes que ver en un espejo, porque qué tal que el hijo de Satanás seas tú. Fíjate bien, mi hermano. Por eso es necesario que tú sepas qué camino estás caminando a la luz de la palabra, no a la luz de lo que te digo yo. Ahora mira, hablamos de despojados de la verdad. ¿Por qué? Porque han tomado la piedad o la santidad como fuente de ganancia. Quiero que pongas atención. Cuando una persona va a predicar, un ejemplo, mi hermano Julio ya está predicando
¿Sabes qué sucede espiritualmente? Él ya hizo un contrato con Dios, un contrato espiritual. Ese contrato es de parte de Dios, le va a dar paz y vida, aparte de la vida eterna, ¿verdad? Pero ¿cuál es la parte que le corresponde a él? Predicar la verdad de la palabra de Dios, cueste lo que cueste, y le caigas mal a quien le tengas que caer mal. Y en el momento que él se desvíe, ese contrato él lo puede romper. Dios no lo rompe, él lo puede romper. Y mira, esto es lo que enseña el Antiguo Testamento. En el Nuevo, despojados de la verdad. ¿Por qué? Porque han tomado la santidad o el Evangelio como fuente de ganancia. Quiero que pongas atención en esto. Versículo 4. Y sabréis que yo, Dios está hablando, os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. ¿De dónde eran los sacerdotes? De Leví. Ahí está. Para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él, está hablando de Aarón, de los primeros sacerdotes. Mi pacto con él fue de vida y paz. O sea, de parte de Dios iba a tener vida y iba a tener paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Y mira cómo se comportaban los primeros sacerdotes. El papel del sacerdote, ¿cuál es el de hoy? Es el papel del pastor. Fíjate bien. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Fíjate, mientras el sacerdote de Dios era de Dios, mientras el sacerdote de Dios era fiel, a muchos hizo apartar del pecado. Siguiente versículo. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Siguiente. Pero mira, en el tiempo de Malaquías lo que sucedía. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Qué pasaba mientras el sacerdote era fiel? Muchos se apartaban ¿de dónde? Del pecado. Pero cuando él se apartó del camino, mira, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Y lo que te quiero mostrar, mira, habéis corrompido. Esa palabra corrompido es hebreo shahak. ¿Y sabes qué quiere decir? Deshacer, anular, destruir. ¿Qué fue cuando la tribu de Leví, los sacerdotes, se apartaron del camino? Mira, lo que hicieron fue: habéis roto, habéis anulado el pacto de Leví. Dice Jehová de los ejércitos. Siguiente versículo. Por tanto, os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿Qué te parece, mi hermano? Yo te voy a decir una cosa. Un pastor que manipula para sacar dinero, un pastor ladrón, ¿sabes por qué lo hace? Porque no conoce a Dios, porque no lo conoce. Porque alguien que lo conoce no puede hacer esto. Porque entendemos que Dios es un Dios de gracia, de misericordia, un Dios de piedad, de perdón. Pero también entendemos que también es un Dios de juicio, y que va a dar a cada quien según
Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Como siempre les digo, tenemos la cesta de las ofrendas. Si tú puedes apoyarlos, está bien, mi hermano. Hay muchas necesidades en la iglesia. Si no lo puedes hacer, no importa. Dios conoce los corazones. Pero ¿sabes una cosa? Lo más urgente es que tú pases tiempo con Dios. Lo más urgente es que dispongas tu corazón a conocerlo, a entenderlo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, hablamos de la vida eterna. No hablamos de 1 año, ni de 2 años, ni de 5, ni de 10. Hablamos de la vida eterna. ¿Y cuánto dura la vida eterna? Para siempre. Mis hermanos, pues yo les animo a que sigan pasando tiempo con Dios, en la lectura, en la oración. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque siempre nos enseñas, siempre nos muestras por dónde caminar, nos muestras por dónde llegar a ti. Mi Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú martillando los corazones, que seas tú doblándolos, que seas tú haciendo corazones obedientes. Mi Señor, honra a mis hermanos, a todos los que están aquí. Honra también a los que nos escuchan en línea. Señor, sé tú con nosotros. Ten piedad y misericordia. Sabemos que la tienes, porque hasta hoy tú nos tienes de pie. Por ti se han abierto nuestros ojos y por ti late nuestro corazón. Gracias, Señor, por toda tu bondad. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.